Permítame saludar a esta hora al señor secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidárraga. Secretario, gracias por atender a 6 AM de Caracol Radio. ¿Cómo le va? Hola, Gustavo, muy buenos días a usted, a todo su equipo de trabajo y a la audiencia. Secretario, como el país sabe, usted la semana pasada hizo referencia a una serie de investigaciones, de pesquisas y de miradas que están dando con lupa a todo lo que tuvo que ver con el manejo de las EPS, lo comentábamos aquí más temprano en Caracol, Saludcop, Café Salud, en fin, y por supuesto podría quedar comprometida, por lo menos en los planteamientos que se han hecho desde la Secretaría de Transparencia, alguna parte de las decisiones que tomó el entonces ministro Alejandro Gaviria. Nosotros conversamos con él hace un rato y él dice que esperaría que no hubiera una especie de persecución política, pero se ha referido puntualmente al asunto y a la preocupación de que sí pueda estar sobre el escenario, como algunos sugieren, alguna presión ahora que está fuera del gobierno, criticando al gobierno. Pues bien, pues en primer lugar, a la audiencia decirle que a mí me parece insólito y me produce cierta tristeza y desazón que exista más preocupación por una persona, un exalto funcionario, que por todos los recursos de la salud que se han perdido en esa estructura financiera del sistema de salud, que efectivamente no la creó el exministro Gaviria. Pero por otra parte también la preocupación es mía, es decir, cómo con esas afirmaciones tan estigmatizantes, con sus señalamientos bastante temerarios, está estigmatizando a la Secretaría de Transparencia y a todo el equipo de la Secretaría en Presidencia, porque nosotros de ninguna manera hemos actuado en contra de alguien y él sí nos está estigmatizando, al punto que en el informe que se presenta al Congreso de la República, que es un informe en clave de un insumo para una discusión que acoge el Congreso de la República luego de que el presidente el 27 de febrero dijera que la reforma a la salud, la propuesta de reforma a la salud impide o busca impedir que el presupuesto de la salud sea saqueado, y solicitó al Congreso entonces que se conformara de manera independiente una comisión de la verdad que le presentara al país la historia del saqueo de los recursos de la salud para que no se vuelva a repetir. Efectivamente, el mismo día, el presidente de la Cámara de Representantes acoge el llamado del presidente, sobre todo haciendo énfasis en que la información que hoy conoce la opinión pública es imprecisa y no tiene todo el contexto. En ese contexto, precisamente, valga la redundancia, es que entrego este primer insumo, que es un insumo, no es la verdad, es un insumo que tiene que trabajar y discutir el Congreso de la República en esta comisión de la verdad que el presidente de la Cámara de Representantes decidió crear. Entonces, para nosotros es una situación bastante desafortunada que el exministro Gaviria crea que esto es personal, crea que esto es una persecución política, cuando incluso además se mencionan en ese apartado, en ese pequeño hilo de la historia de los recursos de la salud en Colombia, a otros exfuncionarios. Entonces, me parece desafortunado que se personalice esta discusión. Señor secretario, en ese insumo ¿está contenido algún indicio serio, confiable, de que las decisiones del entonces ministro Gaviria hubieran contribuido al saqueo de la salud? Efectivamente, lo que nosotros encontramos a partir de información pública, de actos administrativos, es que efectivamente lo que sucedió a lo largo de estos años, particularmente en la historia que va de Saludcop, pasando por Café Salud y que llega hasta Medimás, se llevaron a cabo varios actos administrativos que en el largo plazo conllevaron efectivamente la pérdida de los recursos de la salud. Me refiero, por ejemplo, a la manera como el 18 de noviembre de 2015 el exministro Gaviria junto a su ex viceministra Carmen Dávila firman un convenio de desempeño inyectándole a Café Salud 200.000 millones de pesos, requisito o situación sin la cual 8 días después no hubiera podido recibir Café Salud los usuarios de Saludcop. Y es muy importante tener en cuenta que ahí es como si hubieran pasado los usuarios de un bolsillo a otro.
¿Por qué hago esta afirmación? Porque es que Saludcop EPS y Café Salud EPS eran parte del mismo grupo empresarial. Entonces el ministro les dijo esta mañana que esa fue la medida que tomó en las circunstancias de aquel entonces, y hay que ser justo, porque sería bastante ahistórico juzgar el pasado con elementos de hoy. Pero lo que sí es claro es que si él dice que efectivamente no había otra opción para salvar la crisis de salud que se presentaba en aquel entonces, en el año 2015, pues yo me pregunto si, por ejemplo, una empresa como Nueva EPS hubiera podido recibir dichos usuarios y no pasar los usuarios de una empresa a otra que pertenecían al mismo grupo. Que afirmo también en ese informe que le presenta al Congreso de la República, que un año después, casi el 22 de diciembre de 2016, el exministro Alejandro Gaviria y el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas flexibilizaron la norma para la autorización de la sesión de habilitación a una nueva APS. ¿Esto qué implica? ¿Qué quiere decir en palabras castizas? Que flexibilizaron los recursos, la norma, para poder permitir que se creara 6 meses después una EPS como Medimás, que se creó con 1 millón de pesos y prácticamente la fotocopia de la cédula, y que recibió semanas después más de 300.000 millones de pesos. Entonces, en suma, lo que estoy diciendo es que hubo actuaciones administrativas públicas probadas, porque son actos administrativos que se firmaron, que entre el año 2015 y 2016 terminaron pues favoreciendo situaciones tales como que se perdieran entonces en el mediano plazo los recursos de Saludcop, Café Salud y Medimás, que ascienden a casi 1 billón de pesos, y que además de eso solamente se hubiera podido crear y terminar esta historia en Medimás, en la desafortunada historia de Medimás, si el exministro Cárdenas y el exministro Gaviria no hubieran flexibilizado la norma. Señor secretario, yo por supuesto solamente tengo un papel periodístico y quiero simplemente dejar planteado lo siguiente. Una cosa es cuestionar o criticar o poner en tela de juicio una medida, otra cosa es sugerir que una persona es responsable del saqueo de la salud, ¿o no? Nosotros no estamos afirmando que ninguno de sus funcionarios haya sido responsable del saqueo de la salud. Estamos colocando un insumo sobre una partecita pequeña de la historia de varios capítulos que tenemos que llevar a cabo la Secretaría de Transparencia a propósito del debate sobre qué ha pasado con la historia de los recursos de la salud, a propósito de la solicitud del presidente al Congreso de la República, y que tendría que llevar a alimentar la discusión de por qué una reforma a la salud es necesaria para que cosas como las que sucedieron y que estamos colocando en la opinión pública no se vuelvan a repetir. Eso es lo que estamos diciendo. Secretario, con los buenos días. Dentro de ese que usted denomina juicioso informe a ese respecto con relación al tema, claro que sí, del sector salud, ¿ustedes también tuvieron ocasión de mirar el capítulo regional, donde ciertamente existen muchas críticas? Por ejemplo, lo que hace en el Distrito Capital a lo que fue la creación de Salud Capital. ¿Esto recoge lo nacional y lo regional o solamente lo nacional? Pero nosotros estamos en este momento buscando más insumos, aparte de información pública, que intente colocar en el debate elementos que faciliten esta apertura a la discusión en el contexto concreto. Es muy importante decir que algunos dirán, ¿y por qué llegó justo en este momento a Café Salud, Medimás, donde justa y casualmente, entre comillas, aparece el exministro Gaviria? Mire, nosotros hemos venido recibiendo una serie de reportes que llegan más de 140 diarios a la Secretaría de Transparencia. Entre otros, hay unos reportes sobre quejas de liquidadores de EPS, como Medimás. Uno de los casos entonces fue Medimás y decidimos empezar a echar para atrás la historia antes incluso de que el presidente solicitara lo de la Comisión de la Verdad, porque esta información la empezamos a trabajar desde el mes de enero de este año. Y llegamos hasta Saludcop, encontramos lo del grupo empresarial y eso fue lo que sacamos, de tal suerte que en ningún momento no es algo dirigido, y claro que tenemos que entrar a aportar elementos sobre lo que ha pasado en la salud en todos sus ámbitos. El tema de medicamentos, que es un tema tan importante, que está también en boga, que tiene que ver con la reforma de la salud,
pero que nosotros creemos que hay que develar si en verdad la estructuración financiera para la garantía del derecho a la salud es tan clave de garantizar gracias a la salud de los colombianos y las colombianas, o por el contrario está en clave de generar negocios en torno a las UPC que se terminan quedando en los bolsillos de los dueños de las EPS. Esto está en clave de esa discusión y esperamos tener el tiempo suficiente para abordar todos esos elementos como el que usted me acaba de señalar. Secretario, pues muchas gracias. Nos parecía de capital importancia escuchar su opinión después de haber conversado con el exministro Alejandro Gaviria. Gracias, secretario, muy amable.